mi nombre es Diana Laura Rosas Orozco de Sexto G, turno vespertino, y voy a estar hablando acerca del tema de pena de muerte en México y el mundo. Para iniciar el tema e introducir al mismo, quiero tratar de lo que me llevó a escoger este tema y por qué resulta polémico a la sociedad. Me pareció interesante hablar de este tema un poco por beneficio propio para investigar y aprender más del tema, sin dejar de lado el hecho de cómo es su relación con la ética y cómo la misma ética influye para formar una opinión acerca del tema. Considero que en la actualidad un tema es polémico cuando hay una opinión social pública a favor o en contra del tema. A su vez quiero presentar los diferentes puntos de vista que se dan en relación al tema que me llevaron a formar una opinión propia. Como ya antes he mencionado, un tema se vuelve polémico gracias a las distintas opiniones, y por lo usual estos temas suelen tocar dentro de él mismo los temas a la violación de los derechos humanos de las personas, o probablemente también donde se viole la libertad de las personas o a su opinión. Voy a comenzar por explicar qué es la pena de muerte y por qué se practica. Al principio de la historia, la pena de muerte fue el impulso de la defensa o de la venganza, es decir, la consecuencia de un ataque injusto. Actualmente, la pena de muerte ha pasado a ser considerada como un medio con el que cuenta el Estado para preservar la estabilidad social. Podemos concluir que el concepto de pena implica el castigar a quien resulte penalmente responsable de un ilícito. Es la reacción legal que el Estado tiene y utiliza contra quien demuestra ser un peligro contra la sociedad. Como bien se sabe, hay distintos tipos de ejecuciones cuando se habla de la pena de muerte. En los métodos de ejecución se encuentra la decapitación, la electrocución, el ahorcamiento, la inyección letal y las armas de fuego. Algunas de estas ejecuciones son muertes instantáneas, y por mencionar la inyección letal que va surtiendo efecto poco a poco. Uno de los argumentos en contra de la pena de muerte es que este tipo de muertes son poco dignas, crueles y dolorosas. Por eso voy a presentar los distintos argumentos a favor y en contra de la pena de muerte. A partir de un debate que yace desde el final del siglo XVIII, se cree que la pena abarca varios aspectos como el filosófico, el ético, el religioso, el político, el comparativo, el biológico, el criminológico, el jurídico, el estadístico y el de control social. Cabe mencionar y aclarar que los estados no abolicionistas o retencionistas admiten que la pena capital es cruel e inhumana, pero pretenden justificar su utilización por razones de necesidad, de tal forma que justifican el castigo que se infiere a un ser humano hasta su muerte. Se dice que es necesaria por terrible que sea. Me gustaría mencionar también que hay distintos países tanto en América Latina como en otros continentes que practican la pena de muerte en casos muy específicos y limitados, que tienen relación con tiempos de guerra o situaciones militares. A partir de este punto, voy a presentar distintos argumentos a favor y en contra del tema. Argumentos a favor. 1. El castigo como fin mismo. Se trata de una justificación racionalista que dice: la retribución es el justo castigo por el mal que se ha causado, y por ende es proporcional al delito. O sea, que se considera justo quien ha cometido una acción disvaliosa sufra el mal que ha provocado con ella.
Aquí la crítica menciona que la concepción que hoy se tiene de esta ley es otra, y que el restablecimiento de la armonía social no puede prestarse a venganza alguna. 2. Por seguridad colectiva. Al castigo no se le valora como un fin en sí mismo, sino como una forma de restablecer el ultraje ético y jurídico. Es una retribución jurídica que se corresponde con la entidad del delito, de manera equivalente. 3. Restaurar la armonía social eliminando a quienes la ponen en peligro. Este argumento es una formulación que impone la necesidad del organismo social, la presencia amenazante de personas capaces de producir un daño extremo. Dícese, hace necesario imputar los miembros infectados del organismo para evitar la gangrena. Cito: hay que saber cortar a tiempo los miembros podridos para que no perjudiquen ni afecten a los demás miembros sanos. 4. Disuadir mediante la intimidación. Se dice que mediante la pena de muerte por sí misma, por su simple enunciado y por su aplicación, intimide o disuada a los delincuentes frente a la advertencia generalizada de perder la vida. También se lleva implícita la idea de impedir el crimen o al menos que se cometan nuevos delitos como el reprimido con la muerte. 5. La incapacitación. Este argumento expresa que el delincuente debe morir y de tal modo quedar incapacitado sin la posibilidad de volver a delinquir, con la muerte. 6. Permanencia histórica o tradicional. Este argumento indica que la permanencia de la pena en la historia y haber perdurado en todos los países la prueba de su utilidad, y esto de cierta manera da prestigio y un estatus social a la civilización. 7. Razones económicas. Este argumento va de que desde el punto de vista presupuestario se trata de una pena que es barata y que se aplica en delincuentes peligrosos que difícilmente se readaptan socialmente. Se trata de un argumento frívolo que expone lo que implica la manutención de reclusos o criminales que son peligrosos. Argumentos en contra. Los contrarios a la pena de muerte argumentan que la pena máxima refleja este sentido de no buscar justicia, sino venganza en el criminal. Dicen que no existe justificación ética, moral, jurídica y política que pueda sustentar esencialmente que es incompatible con los derechos humanos. 1. Correlación retributiva entre delito y pena mortal, refutación. Este argumento defiende el derecho a la vida y rechaza el hecho de que la pena sea por deseo de venganza, o que el autor del hecho deba pagar con su vida. 2. Imposibilita la rehabilitación. Este argumento dice que cuando se mata como castigo penal, no queda nada más que la muerte, y se desecha la posibilidad de un arrepentimiento o de una evolución psíquica y moral. El condenado cuando se mata se niegan muchas cosas al sentenciado y a la propia sociedad. Es irreparable o irreversible e impide la posibilidad de rehabilitar al condenado. 3. Error judicial. Como le dice el tema, se trata del error judicial y por consiguiente muerte de inocentes. No se trata tan solo de cuando ocurre que el sentenciado o el ejecutado no haya sido el autor material del delito, del que se le está culpando. También ocurre cuando no se ha estudiado a grosso modo el hecho de que la legítima defensa, estado de necesidad o de la emoción violenta que pudo haber tenido el condenado, o cuando se trata de un enfermo mental que desconoce la criminalidad de sus actos y causa muerte a su víctima. Cabe pensar también en una defensa frágil que pierde pruebas importantes o que no conceptúa correctamente también la discriminación que induce a los jueces a dar delitos por hecho o algún producto de una selectividad social y penal. Se trata básicamente de una sentencia equívoca por múltiples motivos. Pues bien, llegamos a una conclusión. ¿Es esto algo ético? Justo pienso que las opiniones más populares acerca del tema son cuestionando si el sentenciado a pena de muerte es algo ético, y si deberíamos de aceptarlo, pues aquí incluyen muchos derechos humanos, sobre todo uno y el más especial que es el derecho a la vida.
Hay muchas situaciones que te pueden dar a pensar que este tema es algo ético o no. Pues bien, depende de tu pensar y de tu actuar. Para continuar con este mismo tema, voy a pasar a dar mi opinión. Para mí y en mi opinión, la pena máxima es algo muy delicado, excesivo y que no se debería de estar practicando. ¿Por qué? Yo tengo dos puntos que me parecen fundamentales en mi opinión y que de ahí se derivan muchos. Primero, yo estoy en contra de la pena de muerte porque me parece excesiva la idea de quitarle la vida a alguien. ¿Por qué? Porque no estás probando que se puede quitar, o sea, que se elimina el crimen o que deja de haber crímenes o que aumentan los crímenes con la pena de muerte, y está comprobado. Hay datos reales de que los crímenes ni incrementan ni disminuyen con la pena de muerte. Entonces, me parece algo muy excesivo quitarle la vida a alguien por algo que tú mismo estás viendo que no está funcionando. Yo también defiendo mucho el punto de la rehabilitación. Yo soy creyente de que puedes rehabilitar a las personas y creo que ya está en función en ciertas cárceles de Estados Unidos, pero eso, que puedes rehabilitar a las personas con acciones buenas o que son socialmente aprobadas. Dentro de la misma cárcel, las personas pueden aprender a hacer muchas cosas que pueden cambiar su forma de ver las cosas, sí o no. Es algo que puedes intentar y que no te cuesta nada intentar, darle una oportunidad a las personas. Creo que es algo muy radical de repente quitarle la vida a las personas por algún crimen que un juez o que el gobierno considera muy malo dentro de su gobierno. ¿Por qué? Porque en los países que en mi investigación yo vi que aún practicaban la pena máxima, son crímenes que en ciertos países está no bien visto, sino que son comunes. Y se entiende porque estos países donde aún se practica son muy radicales o muy centrados en lo que ellos son. Y está bien, es aceptado. Pero creo que se deja de lado que los criminales, aún así hayan cometido un crimen, siguen siendo personas con derechos y que pueden cometer errores, que tú no sabes cuando la persona, si lo cometió estando en algún estado mental, o sea, con algún problema mental, que estaba 100% consciente de lo que estaba realizando. Y creo que sí podemos darle una segunda oportunidad a las personas. Creo que lo que más defiendo yo es ese punto, el de la rehabilitación. Creo que a partir de actividades puedes hacer a las personas cambiar de mentalidad y que hay otras formas de castigar a las personas que quitándole la vida. Y ese es uno. Puedes hacer que las personas realicen actividades, algún voluntariado, que los hagas como si fueran desde chiquitos. Es por un decir. Y creo eso, que la rehabilitación funciona y que no se practica. Y que de ahí se va a un extremo donde se mata a la persona y queda algo irreparable, algo irreversible que tú pudiste haber cambiado, a algo bueno, y que en lo personal es algo muy delicado tratar con la vida de las personas y que nadie tiene derecho a tener poder sobre la muerte, la vida de las personas.